Hoy, lunes 26 de junio de 2023, iniciamos nuestra conferencia diaria, nuestro coloquio diario académico, tocando un tema importantísimo que es el sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de FARC con un vehículo de los que en el campo colombiano se denominan como chivas, que son taxis realmente grandes, tipo bus, que utilizan los campesinos para transportarse ellos y para transportar sus productos desde las áreas urbanas hacia las veredas o viceversa. Este hecho ocurrió en noviembre de 2010, cuando el señor Juan Manuel Santos apenas llevaba 3 meses largos de presidente de la República. Y fue una acción calculada y premeditada con el fin de generar presión contra el gobierno colombiano para que se diera en lo que finalmente le cedió Santos, que fue arrodillarse ante ellos en Cuba con un grupo de mudos convidados de piedra que envió Santos allá a que le validaran todo lo que impusieran las FARC en aras de que le dieran su premio Nobel y los bandidos pudieran avanzar en su plan estratégico de la toma del poder. Es la emisión 354, la memoria histórica aún no contada, y bienvenidos todos a analizar este evento histórico. Hoy es lunes 26 de junio del 2023, nuestro programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Recordará nuestra extensa y amplia audiencia algunos apartes complejos fenómenos de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Huila, convertido en concreto, puntual geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros carteles de narcotráfico, con miras a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. ¿De qué manera nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia? Mi coronel, ¿cuál es el impacto social, económico, político y cultural? En síntesis, ¿cuál es el rol geoestratégico de la calurosa ciudad de Neiva, capital del Huila, ubicada en la estratégica zona del sur de Colombia? Bueno, mi coronel, como usted mismo lo define, y la pregunta es un impacto geopolítico y geoestratégico muy amplio, muy importante, muy puntual en el desarrollo del sur y el sur y el centro, o mejor, el centro-sur y el suroccidente de Colombia, porque la ciudad de Neiva está ubicada en medio de las dos cordilleras en la medida que comienzan a
ampliarse sobre el valle del río Magdalena, en el centro del departamento del Huila, y es un municipio que reúne una gran cantidad de condiciones que lo han hecho apetecible para los desplazamientos por distintas razones de comunidades de diferentes departamentos, tanto desde el sur del Tolima, como el oriente del Cauca, como el occidente del Caquetá, y el sur y centro del mismo departamento de el Huila. Lo hemos ubicado aquí en la zona urbana, muy pegado al río Magdalena. Es un puerto, de hecho es el primer gran puerto del río Magdalena en el valle del Alto Magdalena, y con proyección hacia el occidente en una zona muy rica en café y otros productos, porque tiene varios pisos térmicos, productos agrícolas, y hacia el oriente, de igual manera, tiene una connotación muy parecida cuando se extiende hacia la cordillera oriental. Entonces, esas connotaciones geográficas, ese movimiento poblacional grande, ese proceso de cultivos que atrae temporalmente, en especial el café, a los campesinos de diferentes regiones, y la facilidad de que Neiva es una ciudad creciente, pujante, hacen que se convierta en un polo de atracción para todo lo bueno y lo malo que se quiera hacer sobre Colombia en la región y sobre el departamento en particular. Las subiendas de pescado del río Magdalena también son otro polo de atracción de pescadores de diferentes sectores de la geografía colombiana, pero en especial de los del departamento del Huila, que aprovechan esa época para mejorar sus ingresos económicos, inclusive todavía con sistemas de pesca artesanal. Luego la construcción de la hidroeléctrica, que comenzó a surtir de energía a muchas personas en la zona de Yaguará, al sur de Neiva, le dieron otro atractivo a la ciudad. Y, por ejemplo, los baños termales que hay en Rivera, que es un sitio muy turístico y muy cercano a Neiva, también son punto de atracción, de turismo, de inversión, de desarrollo y, desde luego, de presencia de los delincuentes. La zona está irrigada por varios cursos de agua, en especial el río Magdalena, que es el principal, y también tiene una gran cantidad de carreteras todavía en nivel muy primario, y es uno de los grandes desafíos que tiene este departamento y esta ciudad. Como lo vemos, es un municipio bastante extendido, cruzado por muchos cursos de agua y dividido en varios corregimientos, porque realmente la parte urbana es muy pequeña en comparación a todo su tamaño total. Vemos que la parte urbana aquí es resaltada con un bermellón más oscuro. Es muy pequeña, es ni la décima parte de lo que es todo el territorio del único municipio de Colombia que tiene límites con las dos cordilleras, o con dos cordilleras, ¿no? Y tenemos también que el corregimiento de Vega Larga está ubicado en el sur oriente del municipio, o dijéramos más al nororiente del departamento del Huila, con una tendencia a proyectarse sobre la cordillera hacia Bogotá, hacia el Meta, hacia el Caquetá, hacia el sur del Huila. Es un corregimiento de una ubicación estratégica fundamental para cualquier acción que se vaya a desarrollar sobre la ciudad de Neiva. Entonces, esas serían como las características generales de un corregimiento en el que todavía hay mucho abandono estatal, mucha pobreza y mucha presencia de los delincuentes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del atentado terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC con una chiva bomba contra los humildes habitantes del corregimiento Vega Larga del municipio de Neiva, Huila,
el 30 de noviembre de 2010? Bien, mi coronel. Viéramos que en una forma muy amplia, responsables políticos, todos los presidentes desde que las FARC aparecieron en la zona, porque ninguno como gobernante tuvo una visión hacia dónde se proyectaban las FARC sobre este municipio de Neiva, a pesar de que desde el principio de su nacimiento lo demostraron que Neiva era fundamental para ese crecimiento y ese enclave que forman el sur del Tolima, el oriente del Cauca, el occidente del Caquetá y el norte del Huila. Eso lo demostramos desde el principio y está en sus documentos, está en sus proyecciones y sobre todo en las acciones criminales que cometieron. Entonces, desde Carlos Lleras, Alberto Lleras Camargo, hasta Andrés Pastrana Arango, tienen toda la responsabilidad en no haberle puesto la visión. Y claro que los que siguieron tampoco le pusieron la visión, además de que sacarle cada uno los réditos personales a los hechos armados allá, más no una estrategia a largo plazo que redima y reoriente esa región con una visión distinta de Estado. Ya en cuanto a los responsables intelectuales, pues todo el secretariado de la FARC, que estaban vivos para la época, ya no estaban ni Tiro Fijo, ni el Mono Bojoy, ni Alfonso Cano, ni Iván Ríos, ni Raúl Reyes, pero estaban los que siguieron, entre ellos el Gabo Joaquín Gómez, que es el jefe de esa zona, era el jefe de los bandidos de la FARC en esa zona. Este otro criminal, Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, terrorista sin escrúpulos, un asesino en serie, igual que el Gabo Joaquín Gómez, otro asesino en serie. Y el tercer asesino y criminal responsable de esto es alias El Paisa, que ya falleció a manos de sus mismos compinches en Venezuela años después, que era el cabecilla principal de la cuadrilla Teófilo Forero, encargada de perpetrar este tipo de acciones con el fin de causar terror, zozobra y el desconcierto total. Y desde luego el señor Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que no tenían ni la menor idea de dónde estaban y solo aspiraban a que las tropas les dieran éxitos de bajas para salir ellos con los 4 comandantes de fuerza detrás, parados como estatuas, sacando pecho cuando había operaciones exitosas. Y cuando había fracasos, naturalmente la culpa la tenían los militares o los policías, porque ellos son cuerpos gloriosos y perfectos. Entonces, esos son los responsables políticos, intelectuales, materiales de tanto daño causado al país y en específico, en este caso, el carro bomba en la ciudad de Neiva, corregimiento de Vega Larga. ¿Cuáles fueron los antecedentes generales y estratégicos del atentado terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de la FARC con una chiva bomba contra los humildes habitantes del corregimiento de Vega Larga del municipio de Neiva, Huila, el 30 de noviembre del 2010? Aquí vemos por qué Vega Larga. Vemos que está enclavada dentro de un pliegue de la cordillera oriental, que es una zona bastante quebrada y de un riesgo total a que en una inundación se desaparezca o en un deslizamiento de tierras se desaparezca por completo ese poblado o haya una tragedia humanitaria de grandes proporciones. Vemos la tierra es inestable todavía, es de formación primaria, como es todo nuestro continente, en especial del río Bravo hacia abajo. Vemos que se ha deforestado irresponsablemente en los alrededores de donde está construido. Esto se nota que es un potrero, lo llaman los campesinos, convertido en zona ganadera. Vemos también que es mucha la cantidad de árboles que se han deforestado a lo largo del cañón, de la vega, como llaman ellos. Aquí vemos la carretera de acceso muy mala. Y si es mala la carretera de Neiva a Vega Larga, imaginémonos cómo será de Vega Larga las veredas que componen el corregimiento. Al oriente del caserío se nota cómo la cordillera va creciendo en forma progresiva hacia las altas montañas, inclusive la zona de Páramo, que llega a la zona de Páramo de Sumapaz, para luego descender al departamento del Meta. Y también vemos que las construcciones muy pintorescas, muy
quedadas en medio de la montaña, son el espacio ideal para quienes hemos patrullado esas zonas. Veamos cómo son los sitios donde se instalan las milicias bolivarianas y donde las FARC se mueven en la región. Entonces, hecha esa explicación, miremos algunos antecedentes. Con la llegada del señor Juan Manuel Santos, que desde su campaña comenzó a demostrar su mentalidad oportunista acerca del cuento de la paz, las FARC le midieron el aceite y pelaron el cobre con él, y recordemos que ya lo vimos aquí, que no llevaba una semana de ejerciendo su gobierno cuando le colocaron un petardo a la cadena Caracol. Y de ahí para allá hemos reconstruido aquí varios eventos que van sucediendo, y sin embargo, él, a pesar de tanto colombiano muerto, tanto colombiano lisiado, tanto daño, él seguía con su hermano por debajo de la mesa reunido con los bandidos de las FARC, montando el show que más tarde se desarrolló en Oslo y La Habana. El chavismo apareció de la noche a la mañana después de una fuerte diferencia que tenía con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El chavismo apareció como el mediador, como el espacio perfecto para los grupos armados ilegales, y Santos dijo a los días de posesionado que Hugo Chávez era su nuevo mejor amigo, se reunió con él en Santa Marta y comenzaron a terminar de hacerle daño a Colombia entre los dos, cada uno buscando sus ventajas personales. En una operación muy bien hecha por las fuerzas militares, no por el señor Santos, ni mucho menos por el señor Rivera, que no tenía la menor idea de qué era eso, se dio de baja al Mono Jojoy como producto de un trabajo largo que venía desarrollando el general Alejandro Navas, que era el comandante del ejército en el momento, desde cuando estuvo de comandante del Comando de Operaciones Específicas, Operaciones Conjuntas Específicas. Ese golpe posicionó muy bien a las fuerzas militares, y el señor Santos trató de sacar ventaja con esa acción en la mesa de conversaciones, pero son dos cosas muy diferentes, y fueron una circunstancia que la aprovechó Santos para darse publicidad y decir que él tenía la llave de la paz, y que si las FARC no le hacían caso, no iban en el camino correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Unos días después de la baja del Mono Jojoy hubo otra operación importantísima, también producto del trabajo de las fuerzas militares, no del señor Santos, ni mucho menos de Rodrigo Rivera, que no sabía ni dónde estaba parado frente a la seguridad nacional, pero era el politiquero que había puesto Santos allí de ministro de Defensa, y se dieron de baja 23 terroristas en los límites de Colombia y Ecuador. Se inhabilitó la emisora Voz de la Resistencia, y entre los delincuentes abatidos cayó la concubina de Simón Trinidad, alias Palmera, alias Rocío Palmera. Hubo muchos combates en esa época, en ese breve periodo, que venían acumulados desde el gobierno anterior, porque las fuerzas militares se habían enfocado en que en ese sector sur del Tolima, norte del Huila, occidente del Caquetá y oriente del Cauca, localizar y destruir todas las estructuras que protegían a Alfonso Cano. Ese era un objetivo de altísimo valor de las fuerzas militares, y venían trabajando con mucho ímpetu, razón por la cual había muchos combates. De igual manera, las FARC estaban haciendo populismo armado en la región, desafiando la estrategia de seguridad democrática que sí los había puesto contra la pared, y demostrándole al señor Santos que todavía controlaban la región y que la solución era conversar, retirarles la presión militar y seguir negociando en la medida que ellos querían imponer las cosas. Como es sabido, no venía de ahora, sino de muchos años, el incremento de las redes urbanas y rurales de apoyo a las FARC, y Vega Larga, por su ubicación geográfica y por las mismas connotaciones que le dimos a la ciudad de Neiva, sitio ideal para organizar ese tipo de apoyos rurales clandestinos y reclutamiento de menores, mucho campesino, mucho indígena del Cauca, mucho colono del Caquetá y mucho colono del Sumapaz, completamente vinculado a la acción terrorista por medio del reclutamiento permanente.
Y desde luego, en ese momento, el as que tenían bajo la manga de las FARC era el intercambio humanitario con lo cual, de los secuestrados que tenían en su poder, con lo cual la señora Piedad Córdoba montó todo un show, hizo todo un montaje encaminado a desprestigiar al gobierno Uribe, a demostrar que ella y Hugo Chávez eran los salvadores, que las FARC no eran malos y que lo que necesitaban era que les dieran ese intercambio humanitario. Circuló los correos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, ella aspiraba a ser presidente de Colombia con ese show y estaba utilizando el dolor de las víctimas. Luego Ingrid Betancourt y otros le han enrostrado eso, pero aquí no pasa nada porque es un país muy tropical y todos los vinculados en la farpolítica salieron siendo ganadores. Antes se convirtieron en víctimas por ser promotores de la paz. Y desde luego las FARC, siempre su argumento de que todos estos actos terroristas que han cometido es porque tienen la paz. Ellos nacieron pensando en la paz, pero como los atacan, entonces están en guerra. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la versión en 2 ediciones diferentes del diario El Mundo de España acerca del atentado terrorista de la cuadrilla Teófilo de las FARC con una chiva bomba contra los humildes habitantes del corregimiento de Vega Larga, del municipio de Neiva, el 30 de noviembre del año 2010? Bueno, el primer artículo, o uno de los 2 artículos que publicó el periódico El Mundo de España, muy bien documentado, lo tituló El epicentro del atentado en Vega Larga, y describe que era uno de los hechos más sanguinarios, y está aquí resaltado, lo vemos, de lo cual siempre hacemos la reflexión, ¿no? Y entonces, si la comisión de la supuesta verdad del cura de Ruy cuenta la verdad, ¿por qué no se refiere a estos hechos tan graves? Y dice que engañaron a un conductor de una chiva y le dijeron, lleve estos bultos de naranjas desde esta vereda hasta el poblado y se los entrega a tal persona. Pues el señor hizo eso, tenía 48 años, conductor de la región, muy conocido, padre de 2 niños, subió los bultos al vehículo y los transportó. Y ahí entre el transporte, pues obviamente iban campesinos. Iban campesinos en el vehículo. Pero por dentro, en las cargas, iban unas bombas para manejar a control remoto que iban a ser operadas desde cerca del caserío. Cuando el vehículo llegó al poblado, activaron la carga, el señor quedó completamente destruido su cuerpo, y por ejemplo, es un crimen de lesa humanidad que jamás puede tener ningún perdón, que es utilizar a un ser humano para cometer un atentado de estos, y sin embargo, eso no lo menciona ni por equivocación el informe del señor de Rux. Pero máxime que no es el único caso, ya vimos aquí el del indigente que reciclaba en Cali y que tenía un caballito de esos que llaman zorra y que iba con un niño y también le ofrecieron 5.000 pesos por llevar una carga de un lado a otro, y cuando pasó frente al cuartel de policía lo reventaron y los 2 quedaron completamente destruidos, sus cuerpos despedazados. Entonces, y muchos casos más, ¿no? Entonces, pues ahí describe, cuenta testimonios de personas damnificados que esperan que el gobierno nacional les ayude a solucionar el problema. Son 500 personas que tuvieron que evacuar las pocas pertenencias que les quedaron, el trabajo de toda una vida, familias de muy escasos recursos, completamente afectados, y hacen la decisión en este periódico que la policía que está allí está como abandonada y a expensas de lo que puede ocurrir. Y en el segundo informe, que lo titularon que al menos una persona muerta y varios heridos en Vega Larga, también describen cómo ocurrió el hecho, lo reconstruyen, colocan una foto del señor Santos que estaba hablando más de la cuenta, que ya tenía las FARC sometidas, que con la muerte de Jovoy, que él era el estratega, autor de eso, ya las FARC estaban derrotadas, y la ilustran con una foto de un agente de policía que es llevado al centro asistencial
y relatan algunos testimonios de los agentes de policía que sobrevivieron al ataque, más los testimonios también de algunas de las personas víctimas del hecho, entre ellos la señora Sara Reyes, quien resultó gravemente herida por la explosión del carro bomba. Y dan los nombres de los agentes heridos: Hugo Alejandro Montes, John Elkin Gutiérrez, Diego Omar Sánchez López, Gustavo Correa Patiño, Atalif Alape Conde, John Alejandro Álvarez y Carlos Andrés Cuervo. Y de igual manera repiten el nombre del señor Mosquera, padre de familia, un labriego, un trabajador, víctima de los terroristas que dicen defender a ese pueblo contra el cual atentan a menudo y cometen tantos crímenes. Por la ubicación del sitio, es difícil entrar en helicóptero porque fácilmente la cordillera se tapa. Es una zona que es lluviosa. La carretera tiene las dificultades que ya vimos, no solo de los deslizamientos naturales, sino que cuando llueve pues se complica más. Y es usual que los bandidos de las FARC esa carretera la carguen de explosivos debido a la cantidad de curvas que tienen, inclusive atraviesen vehículos cargados de explosivos o con la amenaza que están cargados de explosivos. Entonces todo eso dificultó más la sacada de los heridos que finalmente fueron remitidos al hospital de Neiva, pero que no se ha dimensionado en la gravedad que esto corresponde. Entonces, en síntesis, de esa manera, el periódico El Mundo de España redujo o resumió en 2 escritos muy periodísticos, pero muy concretos, lo ocurrido ese fatídico martes 30 de noviembre de 2010, en horas de la tarde, cuando los narcotraficantes y terroristas de las FARC activaron un vehículo cargado de explosivos contra los pobladores del corregimiento de Vega Larga en Neiva, Huila. Mi coronel, ¿cómo refirió para sus lectores el diario El Tiempo de Bogotá los atroces hechos relacionados con el atentado terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC con una chiva bomba contra los humildes habitantes del corregimiento Vega Larga, municipio de Neiva, Huila, el 30 de noviembre de 2010? Bueno, mi coronel, publicó un titular que dice: una bomba va a estallar, decía el rumor en Vega Larga. ¿Y a qué se refiere eso? A que en las zonas donde las FARC han causado ese tipo de zozobra, que son muchas en el país, se les volvió costumbre amedrentar la población con ese argumento: sálganse de ahí porque nos vamos a meter, no respondemos. Fuera cierto o no fuera cierto, pues era la forma en que mantenían el terror, o mantienen el terror, la zozobra y la desazón, porque naturalmente a una persona que le dicen cuídese porque aquí va a estallar una bomba, cuídese porque vamos a saltar esto, comienzan a irse o a dejarles el camino abierto o a servirles de informantes y a causar esa sensación de que tienen controlada la región, que hay un temor. Los vehículos comienzan a circular a determinadas horas, los mismos campesinos ya saben que después de tal hora no pueden circular por sus caminos, no pueden salir a pescar de noche, como diría el doctor Echandía, y van ejerciendo un control coactivo y coercitivo sobre la región. Entonces ese mismo rumor lo venían expandiendo, y claro, un periodista que no tiene la menor idea de eso o que desea publicar alguna cosa para hacerse visible, le da una trascendencia muy amplia a que había ese temor, que los policías, para esa época era normal que la policía tuviera ese temor, además porque como era real que asaltaban los caseríos, permanentemente les enviaban lo que llaman los poligramas o los radiogramas, advirtiéndoles que extremaran las medidas de seguridad, que reforzaran los puestos de control, que reforzaran las trincheras, que mantuvieran las armas en perfecto estado de mantenimiento, que ensayaran los planes de reacción y contraataque, porque se sabía que en cualquier momento los atacaban. Entonces, claro, cuando llegaban y le preguntaban a un policía: ¿ustedes sabían que los iban a atacar? Ellos decían: sí, claro, no teníamos la información, aquí está la información escrita que nos enviaron, etc. Y por eso un periodista de manera irresponsable va y dice:
que ya se sabía que eso iba a ocurrir, que era la crónica de una muerte anunciada, pero no le pone el contexto completo. Y también el periódico vuelve y reconstruye el hecho de que en la vereda del colegio, muy cerca a Vega Larga, el vehículo recibió la carga, pero no sabía que no eran bultos de naranja, sino que por dentro iba llena de explosivos para causar esa acción criminal que en efecto causaron. Adelante, mi coronel. Menos de un año después del atentado terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de la FARC, con una chivabomba contra los humildes habitantes del corregimiento de Vega Larga del municipio de Neiva, Huila, el 30 de noviembre del 2010, los mismos terroristas instalaron una nueva chivabomba contra los habitantes del martirizado corregimiento urbano al nororiente de la capital del Huila. ¿Cómo reportaron esos atroces hechos la emisora Caracol Radio y el diario del Huila? Bueno, pasaron ni siquiera un año, o sea, como usted dice, no era ni siquiera un año. Y luego, es decir, ni siquiera un mes, que fue el primer acto, que el 25 de diciembre fue robado un vehículo de los que transportan cilindros de gas propano, las viviendas, y fue colocado en la vía hacia Vega Larga, con la advertencia que estaba con explosivos y que quien se acercara, pues obviamente era blanco de esa explosión. Entonces uno se pone a pensar, después de apenas 20 días ocurre esto, esa sistematicidad es un terrorismo que no tiene perdón y que además debe tener un castigo por las leyes internacionales contra las FARC. Y eso tampoco lo mencionan en el informe del señor de Rux. Y aquí está, con los nombres propios, con la fecha, cuando ocurrió eso, lo publica el periódico El Universal de Cartagena por medio de la agencia Colprensa y lo publicó también la cadena Caracol y otros medios con la misma información, que la cuadrilla 17 de las FARC, en asocio con la cuadrilla Teófilo Forero, se robaron un vehículo, lo cargaron con explosivos y lo atravesaron en la vía de Vega Larga a Neiva, a Neiva. Y luego no había pasado un año cuando volvieron a secuestrar a otro conductor de otra chiva, ahí la vemos en la foto, ese es el vehículo taxi, en el cual se mueven los campesinos en las regiones más apartadas de Colombia y transportan en el capacete toda la carga, inclusive muchos de ellos se suben allá en esa parte superior del vehículo. Eso es pintoresco, pero demasiado riesgoso, y sin embargo no hay ninguna medida del Ministerio de Transporte ni de las alcaldías municipales para evitar que eso ocurra. Territorios muy quebrados, y así se mueven nuestros campesinos con sus cargas. Pues también secuestraron al conductor del vehículo, lo llenaron de explosivos y lo atravesaron en otra de las entradas a Vega Larga. Y pues en los dos casos, afortunadamente, las fuerzas militares desactivaron las cargas explosivas y evitaron tragedias mayores. Pero al mirar esa sistematicidad, que en menos de un año ocurren 3 acciones criminales similares, que en ese intermedio hay combates, hay capturas, hay más reclutamiento de menores y más acciones criminales por parte de las FARC, ¿cómo se minimiza de una manera tan sencilla la tragedia de un pueblo? Porque no nos engañemos, todos los que eran niños en esa época y vivieron ese terror y esa zozobra, llevan en su ADN un impacto muy grande de ese hálito colectivo que generó la violencia en la región y en el país. Y cómo es posible que eso quede olvidado y que en un informe que supuestamente dice la verdad, ni siquiera se mencione y se dedique lleno de epítetos y de adjetivos y de justificación de todas estas acciones criminales donde no hay espacio para ninguna justificación. Los documentos están escritos, las pruebas están en los archivos de inteligencia y en los archivos operacionales y en los medios de comunicación, donde hay archivos fílmicos, archivos
fotográficos y archivos de texto y de audio de estos hechos. Adelante, mi coronel. Coronel Alarcón. Vicencio, ¿me escucha? Sí, mi coronel, es que se le cayó la señal a mi coronel González. Con base en la detención de la nueva Chiva Bomba, hubo algunas operaciones militares y capturas de algunos terroristas urbanos de las FARC en Neiva. ¿Cómo describió estos hechos el diario del Huila? Pues vemos que en una edición de diciembre, mejor, del 2011, el periódico, el diario La Nación, reconstruye varios hechos, señala la captura de 5 delincuentes en Neiva, pertenecientes a la Universidad Surcolombiana y a la Universidad de la Amazonía, todos miembros de las FARC, de las redes urbanas, y desde luego vinculados con todos estos actos terroristas. Da los nombres y publica las fotos. Entonces, si estamos hablando de la Comisión de la Verdad, de la entidad que publica la verdad, ¿por qué no dice que el Partido Comunista, por medio de sus educadores infiltrados y estudiantes infiltrados en las universidades, recluta a los estudiantes para que se integren en las acciones criminales? Y aquí están las pruebas, ¿no? No es que nos lo estemos inventando. Además, son muchos los testimonios de terroristas. Inclusive en su memoria autobiográfica, Johnny, en el libro El Infierno, relata mucho más. Y hay otros testimonios de unos estudiantes de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Surcolombiana que han relatado ante las autoridades que había un profesor de apellido Castañeda, que era miembro del Partido Comunista en Neiva, que para los años 80 era el reclutador principal y el que enviaba directamente a la zona del Lozada y del Caguán a todos los jóvenes estudiantes de la Universidad de Neiva, del Huila, la Surcolombiana, que eran reclutados en ese centro educativo para que se integraran en las cuadrillas de las FARC. Y aquí vemos que en el año 2011, después de todos estos hechos criminales, fueron capturados 5 terroristas, miembros de esas redes urbanas y supuestamente estudiantes de esa universidad, de 2 universidades. También en un periódico relata que hubo duros combates en ese año, resalta la muerte de 2 en especial, el de Jerónimo Galeano, que ya la vimos aquí, y otras capturas de esos terroristas. Reconstruye una cantidad de atentados que hubo en Neiva en el 2011. Entonces, esta sola fotografía de estas 2 páginas del periódico La Nación o del diario La Nación de Neiva, del diario El Huila, corrijo, no La Nación, sino el diario El Huila de Neiva, son una autocabeza de proceso para demostrarle al señor de Rux que su informe no es exacto, que no dice la verdad y que de verdad, como se llama, no tiene nada, porque son hechos y muy bien documentados. Aquí, por ejemplo, en esta infografía, vemos que en ese solo año hubo una cantidad de carros bomba atravesados intencionalmente por las FARC contra la población civil y para causar el terror y la zozobra, que no es 1 ni 2, sino son 5 vehículos diferentes aquí, más la Chiva Bomba 6 y una gran cantidad de atentados en Neiva, la captura de un terrorista que le decían Genaro, y de remate, aquí algo que no han atado los investigadores del conflicto y siempre miran para otro lado, y es el tema de la podredumbre administrativa y la corrupción. El titular de esta página es que el gobernador del Huila fue inhabilitado por 2 años por hechos de corrupción. Entonces, si la corrupción campea en toda esa región entre alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos, y está ocurriendo todo eso, ¿por qué no se relaciona una cosa con la otra? Y siempre se presenta que es que las guerrillas son el producto de las diferencias sociales y de la lucha y de campesinado y un poco de cuentos, pero no va al grano y dice
es por la podredumbre administrativa de todos los dirigentes deshonestos que se roban la plata y generan que la guerrilla crezca de esa manera. Eso por un lado. Por el otro, vemos aquí también que el mismo periódico, en el mes de octubre de ese año, había publicado otras informaciones relacionadas con acciones criminales de las FARC y había puesto de manifiesto que un camión bomba que ha sido atravesado en la vía de Neiva a Vega Larga fue desactivado por las autoridades y que en el vehículo encontraron 100 kilos de explosivos listos para ser activados. También se dice que esa bomba venía directamente contra la ciudad de Neiva, pero por alguna circunstancia quedó allá. Relata también que fueron capturados unos bandidos de las FARC con coca en el municipio de Neiva y relata también que fue condenado en esos días en la ciudad de Neiva por una fiscal, uno de los terroristas de la cuadrilla 17 que han participado en alguno de todos estos actos criminales. Entonces, sintetizando, vemos que la situación era muy compleja para los habitantes de Neiva y alrededores, que hay todo un plan estratégico, una intención malévola y sombría contra los colombianos, desatada desde las toldas del Partido Comunista y sus brazos armados, y que eso no se menciona ni se cuenta, y que paralelamente, como ya lo vimos, estudiantes universitarios y distintos sectores sociales vinculados a los procesos criminales. ¿En qué forma resalta nuestra fundación el drama de la niñez colombiana víctima desde diversas ópticas por las acciones terroristas de las cuadrillas de la FARC, el ELN, el EPL, el M-19 en Colombia y en este caso en el departamento del Huila? Coronel, ¿podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno al atentado terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC con una chiva bomba contra los humildes habitantes del corregimiento Vega Larga, municipio de Neiva, Huila, el 30 de noviembre de 2010? Claro, mi coronel, y de primera medida, como siempre lo hacemos aquí, es que no pueden quedar en el olvido estas acciones criminales cometidas por los brazos armados del Partido Comunista Colombiano. Sí, tiene que llegar el momento en que el Partido Comunista responda ante la ley y ante la historia
por haber generado, estimulado e impulsado a estas cuadrillas en el norte del Huila, el sur del Tolima, el sur de Cundinamarca, el occidente del Meta, el oriente del Cauca, el occidente del Caquetá. Estos grupos criminales han crecido allá al ritmo de la ideología marxista-leninista, con un plan para desatar desde esa zona un proyecto estratégico hacia la toma del poder y la instauración de un gobierno comunista, teniendo como vehículo el terror y la violencia. Y si eso no se cuenta como es, si eso no se lleva a los estados judiciales y a los estados políticos como es, pues de verdad no tiene nada y es simplemente una mentira enmascarada favoreciendo a los delincuentes que además desde la década de los 80 le combinaron a ese cóctel explosivo de política marxista y terrorismo, el narcotráfico y otras formas de economías ilegales y de reclutamiento de menores que no pueden quedar en el olvido ni soslayadas. En segunda medida, lograr que algún día la dirigencia política nacional, local y regional entienda cuál es la importancia geoestratégica de la ciudad de Neiva para los procesos armados, de los brazos armados del Partido Comunista contra la región y contra los colombianos. En tercera medida, es que se nota por las noticias de prensa que vimos y por la multiplicidad de acciones criminales paralelas con los carros bomba y otras acciones, es que el narcotráfico y el secuestro se han mantenido muy fuertes en la región y han sido la forma básica del funcionamiento de las cuadrillas y de la atemorización en medio del terror de la población, además de vincular al delito con el tráfico de narcóticos. Toda esta responsabilidad, o mejor, la responsabilidad que allí se puede inferir está acumulada en la dirigencia política. El problema no es solamente militar, es que la dirigencia política nacional, regional y local ha sido inferior al reto y en muchos casos unos le echan la culpa a los otros, pero la imprevisión, la improvidencia, la falta de visión estratégica, de previsión a largo plazo, de programas concretos, o sea, de comprometerse de lleno a cumplir con sus funciones, ha hecho que estos fenómenos guerrilleros y de violencia se enclaustren en la zona. Como ya quedó demostrado, la cuadrilla Teófilo Forero tiene nexos internacionales. De hecho, el tercer cabecilla de esa cuadrilla es un argentino, Facundo Molares, había también de otros países, y además con el narcotráfico, con el entrenamiento que recibieron de irlandeses, estaban completamente relacionados con redes internacionales del narcoterrorismo. Hay una doble moral marxista-leninista tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad, que están más dedicadas a legitimar a las FARC y lavarles la imagen y quitarles todos estos pecados que realmente en ejercer justicia, porque cualquier lego en la materia lo piensa, cómo después de ese acto tan demencial contra un corregimiento humilde como es Vega Larga, se cometa semejante crimen tan monstruoso, se repita durante un año 6 veces más el intento de explotar vehículos cargados con explosivos, se capturen unas redes de terroristas urbanos en Neiva, se capturen y se condene a algunos de los que participaron en esos hechos, se capture gente vinculada al narcotráfico y a las FARC y se desarticulen algunos actos terroristas en Neiva y otros sí los ejecuten. ¿Cómo es posible que alrededor de todo eso ni la JEP ni la Comisión de la Verdad le encuentren una sistematicidad? Si no, no es que ya pasó, es que los guerrilleros eran humildes, es que estamos en la paz total, es que lo que tenemos es que mirar hacia adelante y entonces las víctimas y el daño que causaron, y entonces los llenamos de honores y los ponemos en el curubito y además les damos micrófono para que cada vez que quieran despotricar de todo lo que tiene Colombia, lo hagan y nos digan que son los defensores de la moral. Y desde luego, como siempre lo ponemos en punto de reflexión aquí, la estratagema de paz y diálogo.
ese show que montaron la señora Piedad Córdoba y su grupo que llamaban Colombianos por la Paz, dizque para liberar a los secuestrados, cada vez queda más evidente que era un montaje a favor de los terroristas, que era una forma abyecta de presionar a los gobiernos colombianos para que se dieran y de someter el Estado colombiano al arbitrio de estos criminales que finalmente, gracias a la debilidad de carácter del señor de la calle, del general Mora, del general Naranjo, de Frank Per y de Sergio Jaramillo, que se arrodillaron ante ellos en Cuba, terminaron imponiéndonos ese pacto que tanto daño le sigue causando al país y que se ha convertido en el referente del ELN para seguir burlándose de los colombianos y de la misma FARC, porque se supuestamente dividieron en disidencias y el, entre comillas, Partido de la Rosa, pero por los hechos demuestra que hay un cordón umbilical y una ligazón muy fuerte y que los problemas siguen tan vigentes hoy como ayer y que lo único que hubo fue una readecuación de cargas. Adelante, mi coronel González, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. El hecho de que en menos de un año los despiadados terroristas de las FARC hayan explotado dos poderosas bombas contra los habitantes del pequeño corregimiento de Vega Larga en el municipio de Neiva demuestran la gran crueldad de la ideología comunista. Las FARC siempre han estado adoctrinadas por el Partido Comunista Colombiano para desatar una hecatombe de crímenes, masacres y genocidios que es casi que imposible creer. De que esa maldad se haya podido llegar a la mentalidad, que esa maldad haya podido llegar a la mentalidad del pueblo colombiano. Y la bárbara ideología comunista se nos infiltró en casi todos los estamentos que controlan la conciencia colectiva nacional, tales como el sistema educativo, la iglesia, los partidos políticos, los medios de comunicación y hasta las tertulias familiares. Porque fuimos descuidados en contener tan terrible amenaza, creyendo simplemente que con solo sermones el demonio no nos perseguiría sin compasión. Comunismo que contaminó muchas mentes y muchos estratos sociales, engañando con la supuesta y utópica felicidad de un mundo mejor, donde dizque era posible vivir sin el sudor de la frente y donde todos fuéramos limoneros de un sistema social que no necesitaba dedicarse a la producción de lo que es indispensable para vivir. Ese cuento lo creyeron muchos sin darse cuenta que cuando se hubiese agotado toda la riqueza del país, todos sucumbiríamos por falta de lo indispensable para la existencia. Pero lo más increíble es que incluso prelados colombianos, con alto nivel de educación social, humanística y religiosa, llegaron a creer tal falacia, al punto de empuñar las armas para imponer esa idea totalmente imposible. Y que aún perseveran algunos en esa fantasía, tratando de ocultar las culpas de los miles de crímenes cometidos por seres bestiales que no han tenido la más mínima capacidad de comprender lo que es la civilización humana. De aquí el motivo por el cual todos los días dejamos testimonios de hechos tan crueles que jamás se pueden olvidar, porque nunca debemos repetir, al mismo tiempo que se resalta el valor y el coraje de nuestros heroicos soldados y policías que han rendido su vida por el bien de la patria, en contraste con la crueldad y el crimen de las bestias que componen el grupo terrorista de las FARC, y que no se olvide quiénes son los verdaderos culpables. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias por su comentario muy puntual. Reitera usted lo que dijimos, es imposible que estos bandidos con esa cantidad de delitos y de crímenes sean perdonados de una manera tan impune y no ocurra nada. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, tenemos saludos. Aide del Socorro Montoya y la doctora Ethel están sintonizados con nosotros en el Facebook y nos envían sendos saludos y felicitaciones por el excelente programa. Mi comentario para hoy es el siguiente. Las víctimas del terrorismo de las FARC son diversas y si tenemos en cuenta
la riqueza ambiental, surcando dos carreteras y dos cordilleras, perdón, y regadas por las bondades de ríos y quebradas a lo largo y ancho de la geografía que hemos analizado hoy y en varios episodios anteriores de esta rica región de Neiva, capital del departamento del Huila, zonas agrícolas que deberían estar explotadas con la tranquilidad, gozando de su folclor y acogida en estas próximas festividades de San Pedro y San Juanero, que se merecen sus pobladores, pero lo real es que el pueblo opita de Neiva y el Huila ha sufrido el azote de los grupos subversivos en forma indiscriminada, y por más estadísticas que se manejen a todo nivel, jamás llegaremos a entender lo orate de las acciones de las FARC, que sin importar la firma de acuerdos, con perdón y olvido, nada de esto se aplica, pues no hay perdón y el olvido parece lo único cumplido, porque de reparación nada que ver, todo por pagar por parte del gobierno, y lo más diciente es el hecho que la culpabilidad siempre recae en la fuerza pública que los combatió, haciendo de sesgados informes y acuerdos para no cumplir hechos vinculantes que obligan a las autoridades y al mismo pueblo a pagar, siendo los únicos que respetan las decisiones incluyentes de nuestra propia Carta Magna. No debemos olvidar el hecho de que las víctimas existen y que no son simplemente los que han sufrido el incumplimiento del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos, o lo que en una forma han vivido la extorsión y el secuestro, las vacunas y los desplazamientos forzados, el asesinato y la desaparición de sus seres queridos. Adicionalmente, las cuotas de sacrificio que han tenido que entregar la fuerza pública durante todo tanto tiempo, más de 60 años. Esos seres humanos que un día tomamos la carrera de las armas para proteger la vida, bienes y honra del pueblo. Pero aquí no para el análisis. Debemos darnos cuenta que además de los pobladores de los municipios de Neiva, hay una larga estela de héroes de la fuerza pública. Eso también los hace víctimas. Y en fin, el prejuicio causado por las FARC, que repetitivamente siembra el caos y el terror en campos y ciudades, hacen que las víctimas conexas con esta criminalidad sean todas las gentes de bien, pues las despensas del campo se acaban, los productos de la alimentación no llegan y por miedo deben buscar seguridad encerrados en sus propias casas, con la zozobra propia del día en que nos vengan a buscar para quitarnos lo último y lo único que nos queda, la propia vida. Todos somos víctimas, y en esa definición los bandidos son menos, pero su crueldad y el uso de las armas contra el pueblo hace de esta victimaria minoría, vive agrediendo física y psicológicamente al pueblo, queriendo hoy aparecer como víctimas y con premios pagos con nuestro propio esfuerzo tributario. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, acá muchas gracias, muy a todo lo que usted dice acerca del drama de los habitantes de Galarga y
la condición de víctimas que tienen los soldados y policías que han sufrido ese drama también y que no se reconoce. Adelante, Vicencio. Es reiterativo esta región del Neiva, sus alrededores, donde el narcotráfico, los grupos terroristas de la FARC-ELN, el M-19 han efectuado tantos actos terroristas y en contra no solamente de la población civil, sino de las propias tropas. La indiferencia nuevamente del Estado, la indiferencia de los políticos, de los gobiernos, que dejan a merced a nuestros pobres campesinos y soldados. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy concreto lo que usted resarcía acerca de la reiteración de actos criminales en esta zona. Pues bien, llegamos al final de nuestro ejercicio. Los invitamos esta noche a continuar con los análisis de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy analizaremos lo sucedido en Rusia el fin de semana entre los señores Prigozhin y Putin, cómo esto incide en el resto del planeta y Colombia no es la excepción. Se pegó. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno.